Les comentamos que vamos a iniciar con nuestro primer tema del día de hoy, que es impuestos a los patrimonios o a la riqueza. Para este tema nos acompañan tres grandes expertos en la materia. Tendremos al licenciado Carlos Muñoz de las oficinas de Chile, al licenciado Javier Lascano de las oficinas de Argentina y a la licenciada Gaudí Marval de las oficinas de Venezuela. Iniciamos con el licenciado Carlos Muñoz, quien es CEO y Managing Partner de Grant Thornton Chile. Ingeniero comercial y auditor de la Universidad de Santiago de Chile, Master en Tax de la Universidad de Chile y Business Law de la Universidad Adolfo. Con más de 30 años de experiencia profesional, ha prestado servicios y asesorado a distintas compañías multinacionales. Es un gusto cederle la palabra al licenciado. Adelante. Muchas gracias, Ana Lucía, y también para mí los saludo a todos y es un placer de verdad estar por segundo año consecutivo en este importante evento para todos nuestros clientes y nuestros amigos. A mí me toca exponer sobre el impuesto a la riqueza por el lado chileno. Nosotros llamamos impuesto a riqueza o impuesto al patrimonio, se llaman en algunas partes. Y en Chile particularmente se ha hablado del impuesto a los súper ricos, un proyecto por ahí que estuvo vigente por algunos meses y que lo voy a pasar a explicar. En general, el impuesto a la riqueza tiene una particularidad, una particularidad y con mucha lógica se aplica el impuesto al patrimonio neto, o sea, activos menos pasivos o deudas. ¿En qué contexto estamos pensando o analizando este impuesto al patrimonio o impuesto a la riqueza? Lo estamos analizando en el contexto donde, según la CEPAL, la recaudación de los impuestos en Latinoamérica, que es la zona que estamos nosotros hoy día preocupados, de la cual estamos conversando, tiene una recaudación demasiado baja. O sea, una recaudación demasiado baja significa que lo que se recauda no alcanza para cubrir las necesidades, especialmente de salud, educación pública, entre otras. Eso hace pensar que en un contexto de pandemia, ¿verdad? Esta recaudación baja hay que aumentarla para poder cubrir extraordinarios gastos en salud, en educación y en muchas otras áreas. Por eso entonces se empieza a pensar ya en los países que no tienen establecido permanentemente el impuesto a la riqueza como una alternativa de recaudación. Actualmente en la zona, en nuestra región más cercana, Colombia, Uruguay y Bolivia tienen impuestos a la riqueza establecidos, Argentina y Venezuela también, pero lo voy a dejar para mis colegas Gaudí Marval, que va a hablar sobre Venezuela, y Javier Lascano sobre Argentina. Sobre eso no voy a profundizar mayormente. La que viene, por favor. La siguiente. Solamente a modo de un overview, esto no pretende ser un análisis profundo de la legislación colombiana ni los países que vamos a ver a continuación, solamente para ver en qué contexto en nuestra región Chile empieza a pensar también en un impuesto a la riqueza. El impuesto al patrimonio neto o a la riqueza, ¿cierto? Como decíamos, activo menos pasivo. En el caso de Colombia incluye bienes que los contribuyentes tengan en el exterior. Aquí hay una especie de temporalidad porque el impuesto se aplica entre el año 2019 y el año 2021. Este impuesto aplica a las personas naturales y personas jurídicas residentes o localizadas en Colombia. Y aquí hay una particularidad respecto a Chile en lo que es personas jurídicas. Chile tiene un criterio distinto que lo voy a comentar cuando veamos el capítulo Chile. ¿Y de qué impuesto estamos hablando? ¿De qué tasa estamos hablando? El impuesto al patrimonio neto, el impuesto a la riqueza, del 1% en aquellos casos en que el patrimonio neto o el patrimonio que queda grabado supere el $1,500,000 aproximadamente. Aquí hay una definición de un bien exento, que es la primera vivienda del contribuyente que está afecto a este impuesto, y una primera vivienda que tiene
un valor, o que debería tener un valor aproximado de hasta 140, 150 mil dólares aproximadamente. Eso como contexto bien general, y como te lo digo, no pretende ser un análisis profundo del caso Colombia, solamente para tenerlo en cuenta y compararlo con lo que viene con Chile. El que viene, en el caso de Uruguay, más o menos criterios similares. El impuesto al patrimonio neto o el impuesto a la riqueza se aplica sobre el patrimonio neto que las personas naturales y jurídicas, de nuevo, resalto jurídicas, estén localizadas en Uruguay y que tengan, por supuesto, en Uruguay. Se definen o se describen algunos detalles, algunos tipos de bienes, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con efectivo, con metales preciosos, oros y otros, créditos, cuentas por cobrar o creencias a favor del contribuyente que paga este impuesto también conforma parte del patrimonio neto, vehículos en general, inmuebles e inclusive casa de habitación. ¿Quiénes pagan este impuesto? En el caso de personas físicas o núcleos familiares, ¿verdad? Que en todos los países hay, que sean residentes en Uruguay, el impuesto va entre 0,4 y 0,7%. En el caso de personas físicas no residentes en el Uruguay, pero que mantengan patrimonio, que mantengan bienes en Uruguay, la tasa va entre 0,7 y 1,5%. Y hay algunos bienes que están exentos que no se computan dentro de este patrimonio, que son bienes agrícolas y rurales en general, pero los activos que están en el exterior, que sí se computan, no tienen tope. Eso es más o menos lo que hay en Uruguay. Respecto vamos a la que viene, en el caso de Bolivia, vamos a la que viene, por favor. Slide que viene, ese, Bolivia. En el caso de Bolivia también, el llamado impuesto a las grandes fortunas es un impuesto similar al anterior, pero tiene algunas particularidades. Se dice que es un impuesto de carácter anual, igual que el resto, pero que tiene carácter confidencial. Y miren que esto es particular de Bolivia. Las tasas de impuestos aplicables en general son de 1,4% para ciertos niveles de patrimonio en pesos bolivianos, entre 40 y 50 millones, perdón, entre 30 y 40 millones. Después una tasa del 1,9% para patrimonios entre 40 y 50 millones de fortuna de patrimonio, y de 2,4% para fortunas mayores a 50 millones de pesos bolivianos. Solamente para referencia, los 50 millones de pesos bolivianos equivalen más o menos a 7,2 millones de dólares americanos. Y fíjense que en esto, las sanciones por no pago de este impuesto son del 200% del impuesto eludido, y también, fíjense, una pérdida del carácter reservado de la información. Se deja esto como una sanción. En realidad, en algunos países, el carácter reservado de la información de los impuestos que pagan los contribuyentes es permanente, es estable y estructural. En este caso, se aplica como una sanción. O sea, si el contribuyente no paga, corre el riesgo de que esto sea difundido. Vamos a la que viene y ya entramos entonces, el slide que viene, por favor. Entramos en el caso del impuesto a la riqueza en Chile, que es el país donde yo vivo y sobre el cual estoy preocupado todos los días, y nuestros clientes también lo están. En general, decir que en Chile nunca había un impuesto a la riqueza en el concepto, cómo se entiende el impuesto en los términos que hemos revisado de los otros países y seguramente de los que se van a revisar después en el caso de Venezuela y Argentina. La primera vez que se habla como algo más concreto del impuesto a la riqueza, un impuesto al patrimonio, insisto, en estos términos, es en el contexto de pandemia, en el contexto donde hay un montón de ayudas sociales y económicas que el gobierno, que el Estado de Chile está dando a familias, a personas que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, y donde el Estado, ¿verdad?, requiere financiamiento, prevé una baja recaudación y aparte de la baja recaudación y la falta de fondos, prevé necesidades múltiples que hay que satisfacer. En este contexto,
en este contexto, el Estado de Chile genera algunas legislaciones, genera algunos cambios en la legislación fiscal y tributaria que permiten y que están principalmente orientadas a las personas y a las empresas de mediano tamaño o pymes. En cuanto a tasas, por ejemplo, la tasa general de impuesto corporativo de las empresas estaba hoy día en un 27%, baja a 25% y en algunos casos a 10%, lo que es un muy buen alivio. Las bases imponibles también se modifican. En general, la base tributaria de los impuestos corporativos son la renta líquida imponible, que es básicamente la utilidad del balance depurada con ajustes agregados de deducciones, conforme a la legislación tributaria vigente. En este caso, se da una excepción para algunos contribuyentes, especialmente pymes, ¿verdad?, de tributar en base a caja, o sea, lo que efectivamente se ingresó a la caja menos lo que salió de la caja como base imponible, cosa que es bastante novedosa en nuestra legislación y en nuestra historia legislativa en materia tributaria. Y también se definen algunos nuevos plazos, se corren los deadlines del vencimiento de algunos impuestos y se da plazos de pagos. En ese contexto, se agrega, porque se ve que la recaudación sigue siendo baja, se agrega un proyecto de impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio que se presenta pocos meses después de iniciar la pandemia. Se presenta al Congreso en el mes de junio del año 2020. Este proyecto durmió ahí sin revisarse por varios meses, hasta que en abril de este año 2021 se presenta un segundo proyecto ya mucho más robusto, mucho más completo, y en el mes de mayo, o sea, un mes después, el proyecto se rechaza por falta de quórum. Seguramente esto no va a quedar ahí, va a seguir dando que hablar, y ya está dando que hablar. Va a venir, y se está anunciado que viene en algunos programas presidenciales de los candidatos que hoy día tenemos. Nosotros elegimos presidente en el mes de noviembre, y uno de los dos candidatos que está más bien aspectado está anunciando que se va a reponer este impuesto al patrimonio o impuesto a la riqueza. Entonces, vamos con la que viene. Este impuesto entonces está en estado rechazado, pero no por eso vamos a dejar de repasar qué elementos contenía o en qué consistía este impuesto a la riqueza que, como les digo, en Chile era bastante novedoso para nuestra historia legislativa. ¿Cuál era la base imponible de este segundo proyecto? No el del 2020, sino que el del 2021, donde viene bastante más depurado, porque el primer proyecto del año 2020, la verdad era que era muy pobre, no contenía ningún detalle, no tenía ninguna descripción de qué contribuyentes en forma precisa pagaban el impuesto, en qué momento se vengaba, cuáles eran las tasas, en fin. Tenía muchas dificultades. El proyecto del 2021 es bastante más completo y este es el que vamos a analizar a continuación. ¿Sigo la anterior? La anterior, por favor. Respecto a la base imponible, de este último proyecto de modificación que establece el impuesto a la riqueza, se establece como base imponible el patrimonio neto, y el patrimonio neto que supere 22 millones de dólares. Y aquí este es un límite, porque lo que tributa es el exceso, es decir, si el patrimonio es de 25 millones de dólares, los primeros 22 no pagan y pagan los restantes 3 para llegar a 25. O sea, hasta 22 no pagan, de ahí en adelante el exceso paga. ¿Quién lo paga? En general, el patrimonio neto está compuesto por los bienes situados en Chile, por supuesto, y también los situados fuera de Chile, pero dentro de estos bienes se excluye el avalúo fiscal de la casa habitación de los contribuyentes. O sea, todos los bienes inmuebles están incluidos, pero la casa habitación solamente el exceso hasta el avalúo fiscal, el avalúo que nuestro IRS o nuestro Servicio de Impuestos Internos en Chile tiene para cada uno de estos bienes raíces para pagar el impuesto territorial o el impuesto a los bienes raíces. Los sujetos, y esto es algo bastante particular,
que en el repaso que yo hice recién no es exactamente igual. El sujeto pasivo, el contribuyente de este impuesto, era las personas naturales, no las personas jurídicas. Aquí no hay empresas con domicilio o residencia en Chile. Y esto tiene la lógica de que lo que se persigue es el beneficiario final. O sea, no solamente la persona que tiene directamente patrimonio en ciertos bienes, sino que también el beneficiario final de las empresas que llega, que siempre va a ser una persona natural. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica que hay detrás. El devengo del impuesto, esto se estableció como un impuesto en carácter de única vez, se estableció para el año 2019 en principio, y después se postergó o se cambió para el año 2020. Y la tasa de impuesto, insisto, por el patrimonio que exceda los 22 millones de dólares, era de 2,5% de este patrimonio. Ahí teníamos entonces los elementos de la obligación tributaria de este impuesto que está establecido y que, insisto, recuerdo, actualmente está rechazado y por lo tanto está en stand-by o más bien muerto en el Congreso Nacional en Chile. En la que viene, por favor. ¿El slide que viene? Como decía, este impuesto está rezado y la verdad es que en el momento en que estuvo vigente como proyecto habían varios temas y varios issues que se fueron comentando. Uno de ellos era que se establecía como un impuesto temporal, o sea que se aplicaba por única vez, por un solo año, y la verdad es que en el contexto que estamos viviendo, incluso antes del contexto de pandemia, estos impuestos, han habido muchos impuestos que parten siendo temporales y terminan siendo un impuesto definitivo que se quedan para toda la vida. Entonces, la verdad es que, aunque fuera un impuesto que se dijera o se declarara como temporal por un año, no muchos creían que esto iba a ser así. Entonces, ahí ya había un tema. Segundo, había una dificultad y hubo muchas críticas respecto a cómo valorizar ciertos activos que conformaban, ¿cierto?, el patrimonio neto que estaba grabado con impuestos. Y ahí hay un montón de alternativas, ¿cierto? Uno sabe que los activos no siempre se valorizan de igual forma. Hay activos que se valorizan en general a valor de mercado, a valor libre, al valor que está en la contabilidad, al valor de costo, a lo que yo pagué originalmente por el bien, o al valor fiscal, el valor que el fisco le da para otros efectos tributarios, otros efectos fiscales, un valor o consideración como base imponible. Entonces, no se definía bien y esa fue otra crítica importante respecto a este impuesto al patrimonio. Exclusiones, las exclusiones se encontraban que eran muy pocas, solamente el bien de casa habitación, pero en un porcentaje o en una proporción de no todo. En otros países, en otras jurisdicciones, hay mucho más exclusiones de tipo de bienes que en Chile en este proyecto no existían. ¿Ya? Entonces, varios elementos que nos distorsionaban, que no dejaban todo muy claro y que generó en cierta parte de la población y en cierta parte de la empresariado en general y los contribuyentes un rechazo importante. Y además, y esto es fundamental, creo yo, varios hechos constitucionales, problemas de constitucionalidad que eran no menores. Entonces, eso es lo que vamos a repasar en el slide que viene, por favor. En Chile tenemos en la Constitución actual, y digo actual y resalto actual porque nosotros estamos en un proceso constituyente que acaba de partir en este mes de julio y que tiene como misión redactar una nueva escritura, una nueva Constitución de la República de Chile en un plazo máximo de un año. En la Constitución actual se establecen ciertos principios en materia fiscal, en materia tributaria. Y esos principios, algunos, los más importantes a mi juicio, los revela este slide. Principio de reserva legal, el principio de iniciativa presidencial, de no afectación y un principio de no confiscatorio. Lo vamos a analizar rápidamente para ver que aquí también había muchos problemas y que de alguna forma explican por qué este impuesto se rechazó. Seguramente, si se repone de nuevo esto como un proyecto hacia adelante, se va a hacer de una forma distinta, con mucho más definiciones y con mucho más precisión respecto a la forma en que se aplica este impuesto. Vamos a la que viene.
El principio de reserva de ley constitucional dice que los impuestos en Chile solamente se pueden establecer por una ley. De ninguna otra forma se puede establecer un impuesto que no sea por una ley, ¿ya? Y la verdad es que este principio, en este caso, en el caso del proyecto que se rechazó, se había violado, no estaba respetado, porque este principio se estableció, o este proyecto se estableció con una modificación constitucional y no con una modificación legal, como acostumbrábamos nosotros a ver la constitución de impuestos o los cambios en materia tributaria. Entonces, ese fue el primer hecho constitucional que dejaba este impuesto sin aplicación. Segundo, el principio de reserva de ley, que en Chile dice que solamente por iniciativa del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, se pueden establecer impuestos. Esto también fue un segundo elemento que no nació como un proyecto del Ejecutivo, no nació como un proyecto del presidente de la República, sino que como un proyecto de un par de diputados de la República que presentaron este nuevo tributo que no existía en Chile. Entonces, segundo principio constitucional no respetado en este proyecto. El tercero, un principio de no afectación, un principio constitucional de no afectación, que dice que los impuestos en general no tienen destino específico, no pueden tener destino específico. Y en este caso, el destino era puntual y específico, que era financiar transferencias monetarias de apoyo a hogares por la emergencia sanitaria que era el COVID-19. Entonces, reserva legal, iniciativa del presidente de la República y no afectación, tres claros principios que en este caso, en este proyecto, no se respetaban. Vamos a la siguiente. Y finalmente, el principio de no confiscatorio, o sea, de confiscación. La idea es que en Chile los impuestos, y esto es lo que trata de respetar este principio de no confiscatorio, no sean confiscatorios. O sea, no le saquen más allá de lo estrictamente lógico y proporcional a los contribuyentes y no los dejen, en definitiva, sin su patrimonio. Y aquí también varios comentarios que hacer y varios problemas que hubieron en el transcurso de la discusión. Primero, hay recordar que en Chile el impuesto corporativo y personal puede llegar en suma a un 44,45%. Eso es ya una tasa bastante alta. Comparado con otros países, y coincidimos en general que esta es una tasa alta. Hay que acordarse que este impuesto a la renta, o la renta que está grabada con impuesto, es parte o conforma parte de este patrimonio que después va a estar grabado con impuesto a la riqueza. Entonces ya esto, una parte importante, va a estar grabado con un 44,45% en Chile. Existe un impuesto en Chile, un impuesto municipal, que grava el patrimonio neto. También, en la misma base imponible prácticamente que el impuesto a la riqueza. Y que es de un 0,5% anual sobre el patrimonio neto con algunos topes. Pero ya existe un patrimonio equivalente, o sea, un impuesto equivalente, pero que es un impuesto municipal, no un impuesto estatal. Después hay un impuesto en Chile que es el famoso llamado impuesto a la herencia o donaciones, que grava el traspaso de patrimonio, producto de una herencia o una donación, ¿ya? Y que puede llegar hasta un 25%. O sea, alguien que recibe un patrimonio, ¿cierto?, por herencia, ya este impuesto viene con un 25% pagado. Es decir, esto es un impuesto progresivo. O sea, y finalmente, un impuesto a los bienes raíces. El impuesto a los bienes raíces en Chile, que también tiene carácter municipal, es del 1% anual y desde hace un par de meses, un par de años, un impuesto que es una sobretasa, del 1%, que grava el conjunto de bienes inmuebles o bienes raíces. O sea, varios impuestos que uno dice, ¿esto es racional? ¿Sigue siendo lógico que yo pague un impuesto a la riqueza si ya lo pagaba anteriormente por la renta que está incluida en el patrimonio, por el impuesto que está traspasado o heredado, por el patrimonio neto que grava
y que es de beneficio municipal, pareciera ser que esto tilda o grava o está al límite de lo confiscatorio o no confiscatorio. Entonces, en definitiva, tenemos un proyecto de ley que está rechazado, que tenía varios problemas de índole constitucional y que seguramente, por eso seguramente se rechazó, y que seguramente en el proceso eleccionario que vamos a tener en noviembre de este año, en alguno de los programas de los candidatos presidenciales se va a reponer, y esto, que exista o que no exista el impuesto al patrimonio o la riqueza, va a depender, en definitiva, de la nueva constitución, del nuevo presidente y la iniciativa que éste tenga respecto al tema que estamos hablando. Eso es respecto a Chile, una visión rápida de la región, digo, excepto Venezuela y Argentina, que nuestros colegas van a hablar de eso. Y por nuestra parte, desde Chile, eso es lo que podemos presentarle. Muchas gracias. Eso es. Ana Lucía, eso es. Muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar con el licenciado Javier Lascano. Hola, Ana, mucho gusto. Mucho gusto, licenciado. Una disculpa, es que se me trabó por acá la presentación. Vamos a continuar con el licenciado Javier Lascano. El licenciado es socio de impuestos de Grant Thornton, Argentina. Él trabaja en Grant Thornton, Argentina desde el año 2003 y además ha trabajado como responsable del área de impuestos de una importante compañía de consumo masivo y retail. Es contador público recibido de la Universidad de Buenos Aires. Licenciado, cedo la palabra, adelante. Muchas gracias, Ana. Carlos, felicitaciones por la exposición, muy buena. La hemos seguido acá muy atentos. A diferencia en Argentina de lo que estuvimos viendo con Carlos, de cómo se van dando las cosas en Chile y en algunos otros países de la región, es una realidad de que estamos más avanzados, ¿sí? Desde el punto de vista de este impuesto o aporte, ¿no? Vamos a dejar esa palabra ahí en duda porque es una discusión muy grande que tenemos aquí en Argentina, ¿no? Si este es un impuesto o un aporte. Para contextualizar un poco cuál es la situación en Argentina y cómo llegamos a este aporte extraordinario, ¿no? Solidario. En el 2018, ¿sí? En Argentina, nosotros tuvimos un impuesto a los bienes personales, nada que ver con este aporte solidario, un impuesto que ya viene de hace muchos años y grava a los activos que tienen las personas humanas en Argentina del 0,25%, ¿sí? De una fuerte reducción con respecto a este impuesto si no, lo comparamos con años anteriores. Luego 2019, ¿sí? Este impuesto a los bienes personales en Argentina se incrementa de un 0,25 a un 1,25, sobre todo los bienes que una persona humana, una sucesión indivisa, tiene en el país, ¿sí? Además, se eleva la tasa al 2,25% para este impuesto a los bienes personales por todos los activos, ¿sí? Que una persona, un residente argentino, tenga en el exterior. En este contexto y con este incremento, ¿sí? Que como ustedes verán fue muy significativo respecto del impuesto a los bienes personales, nace, ¿sí? Motivado por la pandemia y la necesidad de recursos para poder afrontar distintas necesidades, lo que es el aporte solidario y extraordinario, ¿sí? Así fue denominado, para ayudar y morigerar los efectos de la pandemia. Entonces, imagínense el contexto. En un momento de crisis mundial en donde las tasas de interés desde el punto de vista financiero y de renta financiera estaban en picada, con un incremento en el impuesto a los bienes personales, ¿sí? Muy significativo, y con esto que es un nuevo impuesto o aporte que va a gravar en cierta medida un patrimonio que ya estaba gravado por otro impuesto, ¿sí? Que es el impuesto a los bienes personales. La verdad que ha traído mucho ruido, ¿sí? Ha tenido mucha resistencia por parte
la gente, por muchas discusiones en el Congreso y en el Senado de la Nación, pero finalmente se aprobó. ¿Sí? Se aprobó y, a diferencia de Chile y de otros países, como recién comentaba Carlos, ya avanzó, ya hemos pagado el primer año de impuesto y ya estamos en discusión, ¿sí?, de qué va a pasar ahora para el año que viene. En cierta medida hemos hecho punta con respecto a este aporte, a diferencia de otros países. Bueno, este aporte, en principio solidario y extraordinario, lo teníamos por única vez, hoy lo tenemos por única vez, ¿sí? Todavía no hay ninguna confirmación de que esto se extienda, ¿sí? Es de carácter tributario y por eso es esta discusión de si es un aporte o es un impuesto. El título lo llama aporte, pero en los considerandos, en la discusión legislativa y demás, es bien llamado impuesto, ¿sí? Es un complemento al impuesto sobre los bienes personales, porque no deja de gravar la misma base imponible, a diferencia de lo que recién escuchaba con atención de Carlos. Aquí no grava el patrimonio, sino que grava los activos, ¿sí? Porque en Argentina no hay posibilidad de deducir pasivos sobre la base imponible de este aporte, y ahora lo vamos a ver más adelante. Es un aporte de carácter autodeterminativo, porque somos las personas humanas los que lo tenemos que calcular, ¿sí? Y es de aplicación supletoria a la ley 11.683, que es la ley que regula todo el procedimiento administrativo respecto de materia tributaria en Argentina. Y sí, con la ley en donde se surgió este impuesto y se aprobó, se especifica, ¿sí?, cuál va a ser su afectación. Y su afectación está destinada principalmente, ¿sí?, a morigerar efectos de la pandemia, compra de insumos, vacunas y más que nada apoyo social. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque está muy contemplado en los considerandos. Siguiendo con la próxima slide, vamos a determinar quiénes son, ¿sí?, de este impuesto a la riqueza o aporte extraordinario, las personas que están alcanzadas por el mismo. ¿Sí? En primer lugar, los residentes del país, ¿sí? Todos los residentes argentinos, y cuando hablamos del concepto de residencia, nos tenemos que basar en el concepto de residencia para la ley de impuestos sobre los bienes personales y ley de impuesto a las ganancias, ¿sí?, sobre la condición de estas personas humanas al 31 de diciembre del 2019. ¿Sí? Toda persona residente en el país al 31 de diciembre de 2019, por todos los bienes que tenga en el país al 18 de diciembre del 2020, ¿sí?, va a estar alcanzado en la medida que esos bienes superen en su totalidad la sumatoria de 200 millones de pesos, que llevado a dólares de ese momento estamos hablando de 2,5 millones de dólares aproximadamente, ¿sí? Con lo cual, el primer grupo de sujetos alcanzados, ¿sí?, van a ser los residentes argentinos por todos los bienes que tengan en Argentina y en el exterior, ¿sí?, y siempre que superen estos 200 millones de pesos, 2,5 millones de dólares, pero siempre las valuaciones las tenemos que hacer en moneda local. Segundo grupo de contribuyentes alcanzados, aquellos que sean no residentes en el país a misma fecha, 31 de diciembre de 2019, ¿sí?, pero siempre y cuando, ¿sí?, los bienes que esas personas no residentes tengan en el país no superen los 200 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede darse en esta situación? Puede darse que una persona humana residente en el exterior y que no es residente fiscal argentino, ¿sí?, por ejemplo, tenga bienes, tenga propiedades, tenga autos, ¿sí?, que superen en su valuación los 200 millones de pesos. En ese sentido, ¿sí?, estaría alcanzado también por el impuesto por los bienes que tiene en Argentina. Y hay un tercer grupo, ¿sí?, de personas alcanzadas por el impuesto, que van a ser aquellos, ¿sí?, que habiendo perdido su residencia al 31 de diciembre del 2019, mantengan ciertas condiciones respecto de esa pérdida de residencia. ¿Y cuáles van a ser esas condiciones que en cierta medida tienen que mantener? Es que luego de haber perdido la residencia fiscal en Argentina se encuentren domiciliados, ¿sí?, o tengan residencia en un país considerado paraíso fiscal o país o jurisdicción
no cooperante, y ahora vamos a ver qué para la legislación argentina se considera un paraíso fiscal y qué se considera una jurisdicción no cooperante, ¿sí? Y siempre, como les dije antes, en la medida que estos sujetos que perdieron la residencia, pero se mantienen en un país bajo estas condiciones, al 18 de diciembre del 2020 tengan bienes en Argentina, ¿sí? Y en el exterior, en este caso, que superen los 200 millones de pesos. ¿Está bien? Acá es importante definir qué consideramos paraíso fiscal y qué consideramos jurisdicción no cooperante. Si pasamos a la siguiente slide, tratamos de armar alguna definición de eso a efectos de la normativa argentina, y un país no cooperante, ¿sí? Lo vamos a encontrar en el artículo 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el artículo 24 del decreto reglamentario, y son aquellos países, ¿sí?, en los cuales no hay acuerdo de intercambio de información en materia tributaria respecto a Argentina y este país, o el convenio para evitar esta doble imposición internacional, ¿sí?, con una cláusula amplia de intercambio de información, no permite ese intercambio. ¿Sí? Son países que no cumplen efectivamente con el intercambio de información. Para enumerar algunos que hoy por hoy estarían vigentes, serían Paraguay, serían Bolivia, Honduras, Nicaragua, Cuba, ¿sí?, entre otros países. Estos son países no cooperantes. La siguiente alternativa eran jurisdicciones o países de baja o nula tributación, ¿sí? ¿Qué se considera un país de baja o nula tributación? Son aquellos países cuyos territorios, ¿sí?, estados, no dispongan de una tasa que esté por debajo, ¿sí?, del 15%. ¿Cómo llegamos a esta tasa del 15%? ¿Sí? Bueno, en su momento, cuando esta ley fue sancionada, la tasa de impuesto a las ganancias en Argentina era del 25%, ¿sí? Esa tasa del 25%, calculada en un 60%, nos da un límite del 15%. Entonces, ¿qué es lo que se determinó? Cualquier país que esté por abajo de ese 15% con respecto de su tasa empresaria de la renta, ¿sí?, va a ser un país considerado de baja o nula tributación. Ejemplos de estos países podrían ser Suiza, ¿sí? En Suiza se da la particularidad de que el impuesto a la renta empresaria hay que analizarla cantón por cantón y no todos tienen una misma tasa, pero por lo general todas están por debajo del 15%. Irlanda con una tasa del 12,5%, Hungría con una tasa del 9%, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este tercer grupo? Y bueno, eran residentes argentinos que perdieron su residencia el 31 de diciembre de 2019 y la perdieron, ¿sí?, estando en un país considerado de baja o nula tributación o no cooperante. Bueno, acá tratamos de armar un cuadro para poder explicar cuáles son las distintas alternativas y en qué forma puedo quedar o no, ¿sí?, puedo quedar o no incluido en este universo de contribuyentes que deben pagar el impuesto a la riqueza. Si soy residente argentino al 31 de diciembre del 2019, ¿sí?, y tengo bienes en el país y en el exterior que a la fecha de publicación, o sea, 18 de diciembre del 2020, superan los 200 millones de pesos, que vuelvo a reiterar, equivalen a 2,5 millones de dólares, voy a ser sujeto del impuesto, lo tendré que determinar, porque como dije antes, es una declaración jurada autodeterminativa y tendré que pagar. Si no supero los 200 millones de pesos, no soy sujeto del impuesto, ¿sí? De misma forma, si perdí mi residencia fiscal argentina, ¿sí?, y me encuentro domiciliado en un país de jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación, ¿qué va a pasar? Si se da esta condición y estoy en uno de esos países, vuelvo al esquema inicial. Tendré que ver si supero los 200 millones de pesos con respecto a mis bienes en el país y en el exterior. ¿Sí? Si perdí mi residencia y no me encuentro en un país de no cooperante o de baja o nula tributación, no seré sujeto del impuesto. ¿Está bien? Por otro lado, si perdí mi residencia fiscal y a la fecha de publicación, 18 de diciembre del 2020, ¿sí?, no supero los 200 millones de pesos, no seré sujeto del impuesto. Y si estoy en uno de estos países y mis bienes superan estos 200 millones de pesos, voy a estar dentro
¿sí?, del universo de contribuyentes alcanzados. Seguimos con la próxima, Paula. Impuesto a la riqueza, ¿cómo determino la base imponible? ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. La base imponible la voy a determinar sobre la totalidad de mis bienes, ¿sí? Y acá no hay una distinción en qué tipo de bienes, son todos los activos que se tengan en el país, ¿sí? El mínimo exento son 200 millones de pesos. Y acá hay algo importante que es, si supero los 200 millones de pesos, estoy alcanzado por el impuesto, ¿sí? Pero no estoy alcanzado por lo que excede los 200 millones de pesos, sino que voy a estar alcanzado por todo. ¿Qué quiere decir? Que o pago el impuesto a la riqueza, ¿sí?, con 200 millones, un peso voy a estar alcanzado, y mi mínimo impuesto a la riqueza en Argentina, ¿sí?, va a rondar los $50.000, ¿sí?, que en cierta medida es toda persona que supere estos 2,5 millones de pesos. Si estoy por abajo de este monto, no pago nada, no es un mínimo, sí, que me determine sobre la base de esto pago y por abajo no. ¿Cómo voy a evaluar? Porque esto es importante, la base imponible respecto de todos los activos que tenga el país va a ser respecto a las normas, ¿sí?, del impuesto sobre los bienes personales. Algo importante es la evaluación se determina respecto a las normas del impuesto a los bienes personales, ¿sí?, pero no se consideran los mínimos exentos o mínimos no imponibles. Adicionalmente, no hay exclusiones y exenciones, como sí las hay en el impuesto a los bienes personales, ¿sí? O sea que de la ley de bienes personales lo único que tomo es la forma de evaluación, ¿sí? No tomo los mínimos, no tomo las exclusiones, no tomo las exenciones. ¿Y cuáles van a ser las tasas sobre las cuales voy a aplicar este impuesto o este aporte extraordinario? Van a ser tasas progresivas, que si pasamos a la siguiente slide, acá se las vamos a dejar en el material, y fíjense que para lo que son bienes en Argentina van del 2% al 3,5% en una escala progresiva, y para los que son bienes en el exterior, ¿sí?, la tasa puede llegar hasta el 5,25%. ¿Sí? La verdad es que con respecto a las tasas que comentaba Carlos hace un ratito, son tasas mucho más importantes y altas. Bueno, seguimos con la próxima slide. Existe un mecanismo, ¿sí?, para evitar este impuesto a la riqueza, ¿sí?, o para no ingresar este impuesto a la riqueza, que se basa en la repatriación de los bienes que tengo en el exterior, ¿sí? Hay una tasa del 30% de repatriación en el que un contribuyente, una vez que está alcanzado por el impuesto, podría optar por este mecanismo de repatriación, ¿sí?, y así evitar el pago de este impuesto, ¿sí? Obviamente lo que uno va a tener que repatriar son tenencias en moneda extranjera que tiene en el exterior, ¿sí?, o la realización de activos financieros que tenga en el exterior, porque hablamos de repatriación, ¿sí?, o sea, de traer desde el exterior hacia el país. Esto debe ser un 30%, ¿sí?, sobre el patrimonio total valuado. Y lo más importante, y lo que trajo, la verdad es que lo que fue muy poco atractivo respecto de esta repatriación, es que no solo hay que traerlo, sino que para este año 2020, el que lo traía lo tenía que mantener o lo tiene que mantener en el país hasta el 31 de diciembre del 2021. Esto hizo que, honestamente, este mecanismo de repatriación para evitar el pago del impuesto no haya sido muy tentador para aquellos contribuyentes. Existe, si pasamos a la siguiente slide, un mecanismo antielusivo que el fisco argentino ha diseñado para poder evitar la fuga de posibles sujetos alcanzados por este impuesto a la riqueza, y este mecanismo antielusivo se basó en determinar que si existía una variación en el activo, ¿sí?, en los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de sanción de la ley, que fue el 18 de diciembre del 2020, ¿sí?, por este periodo de sospecha de 180 días, el fisco presume que se trata de una operación que no configura ardid o engaño, ¿sí?, y que está destinado a eludir el gravamen. Entonces, en este sentido,
¿Y por qué fue este paraguas de 180 días? Porque también en Argentina se empezó a discutir esta ley con bastante anterioridad a la fecha del 18 de diciembre del 2020. Les diría, la ley ya tuvo sanción por marzo del 2020, ¿sí? Y la verdad es que recién el 18 de diciembre fue el año en el que se aprobó y se fijaron montos, fechas, plazos y formas para el ingreso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estos 180 días lo que hicieron fue evitar la fuga de activos, ya sea a través de donaciones, ya sea a través de ventas, etcétera, etcétera, para evitar, ¿sí?, que esa base imponible se vea disminuida. De hecho, lo que ha sucedido es que muchos contribuyentes que han estado alcanzados por el impuesto han tenido que informar su efectivo patrimonio a marzo del 2020 y luego a diciembre del 2020 y sobre ese patrimonio calcular este impuesto, ¿sí? Con lo cual, eso ha sido un tema no menor porque automáticamente el fisco con esa información tenía todo lo necesario para poder dar una trazabilidad a todos estos activos, ¿tá? Con lo cual, nos quedamos con que esto para nosotros ya es algo que ha pasado, que este primer año de impuesto a la riqueza o aporte solidario ya ha transcurrido, ¿sí? Hemos tenido, la verdad es que la experiencia de que el fisco ha actuado muy velozmente respecto de todos aquellos contribuyentes a los cuales se sabía que estaban alcanzados por sus presentaciones anteriores, no han hecho la presentación. Sí, hay muchas fiscalizaciones y muchas inspecciones en curso respecto de esto, ¿sí? Porque el fisco ha puesto mucho foco en esta situación, ¿sí? Y la realidad es que también es algo que va a dar material hacia adelante porque hay muchas causas, muchas presentaciones judiciales, muchos amparos en los cuales muchos contribuyentes, muchas personas humanas argentinas se han detenido y no han ingresado el impuesto. ¿Por qué? Por considerar que este impuesto es confiscatorio, como les dije antes, y un poco en línea con lo que mostró Carlos, ¿no? El impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la riqueza, ¿sí? La sumatoria de todo eso no deja de dar cierto grado de confiscatoriedad, ¿sí? Comparando esto con la renta que muchos de estos activos han tenido durante el año, ¿sí? Sabiendo que no ha sido el mejor año desde el punto de vista de impuesto a la renta. Nos ha pasado en experiencia personal que muchos contribuyentes con bienes inmuebles en el exterior, sus rentas, efectos de la pandemia, han sido casi nulas, ¿sí? Con lo cual, la verdad que si uno hace esa prueba o ese test de confiscatoriedad, como solemos llamarlo, se puede llevar una sorpresa muy grande. Así que todavía no hay definiciones respecto de causas judiciales y de presentaciones que hayan hecho contribuyentes, ¿sí? Pero sí están avanzando en la justicia porque han sido muchos los amparos que se han presentado respecto de este aporte solidario. Como les decía, el primer año ya pasó, los primeros vencimientos ya se cumplieron, muchas presentaciones judiciales están en marcha y sí se está extraoficialmente y de forma, les diría, periodística hoy por hoy, ¿sí? Conversando sobre una nueva aplicación para este año 2020. La realidad es que, al mismo caso que en Chile, es un año electoral en Argentina y creo que va a estar muy atado a lo que suceda respecto de las elecciones y demás, cuál sea, ¿sí?, el futuro de este impuesto a la riqueza o aporte extraordinario en su segunda versión, y también esto va a depender de cómo vaya evolucionando la pandemia en el país. Así que bueno, esta es una presentación rápida de lo que ha sido el impuesto en Argentina. Le paso la palabra y le agradezco el tiempo a Ana y estamos a disposición para cualquier consulta que necesiten sobre el mismo. Y pues bueno, damos una disculpa por el tiempo, ¿verdad? Y vamos a retomar ahora el tema de la licenciada Gaudí Marval rápidamente para que ella nos pueda compartir lo que era su exposición. La licenciada es gerente de impuestos de Grant Thornton, Venezuela.
Es contadora pública colegiada y agremiada del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Miranda, Venezuela, y cuenta con un portafolio de cursos y diplomados en el área. Ella lidera el control y seguimiento al cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales de los clientes y asesoría en asuntos relacionados al ámbito tributario. Así que es un gusto para mí, licenciada, poder cederle la palabra. Hola, buenas tardes. Perdón, muchas gracias por la bienvenida y bueno, disculpas en su momento que no pude tomar la palabra cuando me correspondía, pero bueno, por fallas en el servicio de internet no se logró la conexión. Entonces, bueno, como mencionabas, retomando ya lo que es el tema del impuesto a los grandes patrimonios, hacerles lo que es un resumen a grandes rasgos del contenido de esta ley, de manera de que, pues, bueno, puedan tener un cierto criterio de cómo se aplica acá en Venezuela. Siguiente lámina, por favor. Este impuesto, que es denominado en el país como impuesto a los grandes patrimonios, entró en vigencia en el año 2019, el 2 de julio de 2019. Para este año se va a tener su tercer año de aplicación. Posteriormente, para este mismo año 2019, como en el mes de agosto, el 15 de agosto, fue reimpresa esta ley por error material. Sin embargo, para ese momento también se hicieron algunas modificaciones en su articulado. Ahora bien, este impuesto tiene por objeto gravar el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas que han sido calificadas como contribuyentes especiales por la Administración Tributaria Nacional, cuyo patrimonio neto tenga un valor igual o mayor a 150 millones de unidades tributarias. Entonces, ¿a quién aplica este impuesto? A los contribuyentes especiales, como anteriormente les mencioné, que tengan un patrimonio neto superior, llevándolo a bolívares y aplicando la unidad tributaria que actualmente está vigente en Venezuela, que es de 20.000 bolívares, serían aproximadamente unos 3 billones de bolívares, que si lo llevamos a equivalente a dólares, serán unos 810.000 dólares aproximadamente. Como podemos ver, pues este es un impuesto que tiende a afectar la capacidad contributiva de los sujetos pasivos y tiende a ser confiscatorio. En cuanto a estos contribuyentes especiales que les acabo de mencionar, son una categoría empleada por la Administración Tributaria para designar y diferenciar a cierto tipo de contribuyentes. Esta categoría se empezó a utilizar en Venezuela aproximadamente en el año 1995 y tuvo el propósito de ejercer un control fiscal con más efectividad sobre estas personas naturales y jurídicas que tienen mayor capacidad contributiva. Ese era el objetivo en su momento de creación. Sin embargo, actualmente, como consecuencia de la subvaluación de la unidad tributaria, se ha incrementado la designación de estos sujetos pasivos especiales que no cuentan realmente con una capacidad técnica, operativa o administrativa para asumir los costos y los procesos que están asociados a esta designación. Entonces, actualmente, la mayoría de las empresas están siendo calificados como contribuyentes especiales y realmente no cuentan con una capacidad operativa administrativa para asumir este proceso. En cuanto a lo que es el hecho imponible de este impuesto, la ley establece que viene dado por la propiedad o posesión del patrimonio que es atribuible a estos sujetos pasivos. Es decir, todo lo que tenga que ver con la propiedad y la posesión del patrimonio al cual se le va a atribuir este impuesto. Y como base imponible, la ley establece que será el resultado de sumar el valor total de los bienes y derechos a los cuales se les van a excluir los pasivos y el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre estos bienes. Es decir, al sumar el total de los bienes y derechos, tenemos que es el total de activos al cual se le van a disminuir todo lo que tiene que ver con los pasivos y las cargas que están relacionadas directamente con estos bienes y derechos. En cuanto a lo que es el proceso, o mejor dicho, el periodo de imposición de este impuesto, se causará, de acuerdo a lo que establece la ley, anualmente sobre el patrimonio neto del contribuyente que tenga al 30 de septiembre de cada año.
independientemente de la fecha de cierre que tenga la empresa o el contribuyente. Es decir, si un contribuyente tiene su cierre fiscal el 31 de diciembre, igualmente la declaración el impuesto a los grandes patrimonios se va a causar el 30 de septiembre. Es decir, es como que van a hacer un segundo cierre para poder declarar este tipo de impuestos. La alícuota que se aplica para el impuesto a los grandes patrimonios está comprendida entre un 0.25% y el 1.5%. Actualmente, esta alícuota está establecida en el 0.25%. De hecho, con esta alícuota fue que se inició y no ha sido modificada y no se ha establecido otra alícuota para su cálculo. Segunda lámina, por favor. La siguiente lámina. Gracias. Ok. La ley establece unos criterios por los cuales se va a realizar la determinación del impuesto. En este caso, son tres grandes grupos: los criterios territoriales, los criterios de residencia y criterios de valoración. En cuanto a los criterios territoriales, los sujetos pasivos especiales van a tributar de acuerdo a diferentes categorías. En la primera categoría tenemos a lo que son las personas naturales y jurídicas que son residentes o domiciliados en el país. Estos van a tributar por la totalidad del patrimonio que poseen, cualquiera sea el lugar donde ellos se encuentren. O el otro grupo de contribuyentes relacionados con personas naturales o jurídicas que no son residentes o domiciliados en el país y que son de nacionalidad extranjera, estos van a tributar por los bienes que se encuentren ubicados en el territorio nacional, así como por los derechos que puedan ejercer en el país. Tenemos personas naturales no residentes y personas jurídicas no domiciliadas que posean un establecimiento permanente en el país. En este caso, van a tributar por la totalidad del patrimonio que sea atribuible a el establecimiento permanente que tengan acá en el país. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. Con respecto a lo que son los criterios de residencia, la ley establece para las personas naturales que se van a considerar residentes en el país cuando ocurran cualquiera de las siguientes situaciones que les voy a mencionar. Estas personas naturales que permanezcan en el país por un periodo continuo o discontinuo a 183 días del periodo de imposición serán considerados residentes en el país. Personas naturales que se encuentren en el país, el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos serán considerados residentes en el país. Un ejemplo que podemos dar al respecto es una persona natural que se encuentre fuera del país, pero que su principal actividad mercantil o su empresa se encuentre en Venezuela. En estos casos, será considerado residente. En el caso también tenemos para las personas naturales que tengan nacionalidad venezolana y que sean funcionarios públicos o trabajadores al servicio del Estado. Y por último, las personas naturales que tengan nacionalidad venezolana y que acredite su nueva residencia fiscal en un país o territorio calificado de baja imposición fiscal, lo que conocemos como paraísos fiscales. En estos casos, cualquiera de ellos que se presenten serán considerados residentes en el país y por lo tanto si son contribuyentes especiales, están sujetos al impuesto. Con respecto a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, estas van a considerarse residentes en el país cuando hubiesen constituido las empresas conforme a las leyes venezolanas, cuando su domicilio fiscal o estatutario se encuentre en el país y cuando su sede de dirección efectiva esté en el país. Por otra parte, en el caso de los establecimientos permanentes, se entiende que una persona o una entidad que no está domiciliada en el país actúa a través de un establecimiento permanente
cuando realice toda o parte de su actividad económica en instalaciones o lugares que se encuentren situados en el país. En este caso, podemos decir como establecimiento permanente, que puede ser una sede de dirección, sucursal u oficina, pudiera ser también una fábrica, una mina, obras de construcción, también puede calificarse como establecimiento permanente los centros de compras de bienes o de adquisición de servicios. La siguiente lámina, por favor. Con respecto a lo que son los criterios de valoración, estos vienen relacionados directamente con lo estipulado por la ley como base imponible para la determinación del impuesto. Recordemos que la base imponible será el resultado de sumar el valor total de los bienes y derechos, excluidos los pasivos que recaigan sobre estos. Entonces, en este sentido, los criterios de valoración que se aplicarán vienen dados a 5 grupos de bienes. ¿Okay? En este caso, la ley los distingue en 5 grupos. El primero de ellos se relaciona directamente con los bienes inmuebles, y en cuanto a estos, la ley también establece unas categorías a las cuales se les atribuirá el valor considerando los siguientes aspectos. En el caso de los inmuebles que se encuentren ubicados en el país, el valor que se le va a atribuir, en este caso, deberá ser el valor mayor que se realice de comparar el valor que está asignado de acuerdo al catastro municipal, el valor de mercado y el valor resultante de actualizar el precio de adquisición conforme a las normas que dicte la administración tributaria. En cuanto a lo que es el valor que está asignado por el catastro municipal, recientemente pues, se hizo un acuerdo de armonización tributaria a los fines de poder trabajar sobre este aspecto y actualizar ciertos valores que se han quedado rezagados en el tiempo. En ese proceso, bueno, todavía se está trabajando en ello y en este caso el contribuyente debería de ir a la municipalidad a solicitar la ficha catastral de este bien inmueble a los fines de poder obtener ese valor que le permita comparar junto con el valor de mercado y el valor que dicte la administración tributaria, y de estos 3, el mayor de ellos es el que se va a tomar en consideración para la determinación del impuesto. Es importante destacar que con respecto a estas normas que establece la ley que va a dictar la administración tributaria, a la fecha este proceso no se ha dado, ¿okay? No se han dictado estas normas, por lo tanto este punto no se puede tomar en cuenta. Entonces el contribuyente tendría que trabajar solamente con el valor asignado según el catastro municipal y el valor de mercado. Con respecto a los bienes inmuebles que están ubicados en el exterior, se tomará el mayor valor entre las reglas fiscales del país donde se encuentren ubicados esos bienes o el precio corriente de mercado al 30 de septiembre, que es en el momento en que se causa el impuesto. Y con respecto a otros tipos de inmuebles, que podemos hablar en este caso de los de multipropiedad o de tiempo compartido, se establecerá el valor atribuible de acuerdo al mayor valor entre el precio de adquisición y el cotizado en el mercado al 30 de septiembre del año. Entonces, podemos ver que en el caso siempre se va a tomar el mayor valor y con el cual se va a trabajar para la determinación del impuesto. Respecto a lo que son las acciones y participaciones, tenemos 2 grupos, las acciones y participaciones que están cotizadas en la bolsa, y en este caso pues se valorarán conforme a su cotización al 30 de septiembre, y las acciones y participaciones que no coticen en bolsa se van a computar ese valor que resulte de dividir el monto del capital más las reservas reflejado en el último balance aprobado al cierre del ejercicio. Y a este pues se va a dividir entre el número de títulos para poder obtener ese valor atribuible de estas acciones y participaciones que no se cotizan en bolsa. Igualmente, pues bueno, se tomará en cuenta el valor para el momento del cierre del ejercicio o que se cause el impuesto, que es el 30 de septiembre. En cuanto a lo que son las joyas, los objetos de arte y antigüedades, la ley también establece que se deben valorar
Y en este caso, se van a computar por el mayor valor que resulte entre el precio de adquisición actualizado, conforme a estas normas de la Administración Tributaria, que como les mencioné anteriormente, todavía no han sido dictadas, y el precio corriente del mercado al 30 de septiembre. Entonces, en este caso, pues bueno, solamente se podrá trabajar con el precio corriente del mercado que se tenga de estos bienes. Con respecto a lo que son los derechos reales y otros bienes, el valor atribuible, pues, vendrá dado de acuerdo a los derechos reales, que vienen siendo las hipotecas, las prendas, la anticresis. Estas se valorarán por el monto de la obligación o capital garantizado, ¿okay? Comprendiendo las sumas que se aseguran por intereses, indemnizaciones o cláusulas penales, entre otros. Por otra parte, otros derechos reales que sean distintos a lo que les acabo de mencionar, se van a computar por el capital o el precio que las partes hubiesen pactado al constituirlos, siempre que estos sean menores al precio corriente de mercado pactado entre partes no vinculadas entre sí. Y con respecto a otros bienes y derechos, pues bueno, se van a computar por el mayor valor resultante entre el precio corriente del mercado y el precio de adquisición actualizado conforme a las normas que va a dictar la Administración Tributaria, pues para el momento en que estén dictadas estas normas. De lo contrario, pues se trabajará con las otras opciones o los otros ítems que establece la ley. Es importante destacar este impuesto que como les mencioné, es un impuesto que tiene, ahorita este año se va a hacer su tercera aplicación. Es un impuesto que, pues, como también les mencioné anteriormente, afecta la capacidad contributiva del contribuyente y que, dado toda la situación de la pandemia, pues, ha afectado muchísimo más, pues, las empresas se ven más afectadas para la declaración y pago de este impuesto. Entonces, sobre ello, la Administración Tributaria no ha dado ningún beneficio fiscal y se mantiene de la misma forma como fue establecido inicialmente en el año 2019. Entonces, con respecto a lo que es la aplicación de los criterios de valoración, es importante mencionar acá que el contribuyente debe estructurar los papeles de trabajo que avalen y que den soporte al procedimiento realizado para establecer ese mayor valor de los bienes, ya que en algún momento de fiscalización que se pueda realizar por parte de la Administración Tributaria, van a solicitar estos papeles de trabajo de manera de constatar ese procedimiento que se hizo de valoración de los bienes, ¿okay? Y deben tener todos sus soportes que justifiquen ese valor, ese mayor valor, el cual fue tomado o considerado para la declaración de este impuesto. Bueno, finalmente quiero agregarles que en la declaración del impuesto se hace en línea a través del portal web del CENIAT. Y para ello el CENIAT también emitió un instructivo con la finalidad, pues, de facilitar este proceso de la declaración a través del portal para que sea de manera más fluida o que de mejor entendimiento para los contribuyentes. Bueno, este fue el resumen que les traje con respecto a lo que es el impuesto en Venezuela. Es todo. Te cedo la palabra, Ana Lucía. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Agradecemos mucho su tiempo y el tiempo de todos nuestros participantes.